A la comunidad de tutorialesvirtuales.com y la comunidad de drupalescuela.com vengo con un video tutorial de Drupal. Vamos a mirar cómo podemos crear un módulo completamente desde cero, y aparte de crear ese módulo completamente desde cero voy a explicar unos hooks, el cual será el hook menú y el hook form. Lo vamos a explicar completamente para que sigamos adelantando en este curso o en estos videotutoriales de desarrollo para desarrolladores en Drupal. Entonces, para iniciar no voy a mostrar ya lo he hecho en videotutoriales pasados, lo que es el punto info, el suma punto. Recuerde que son dos archivos los que deben de componer el módulo. Primero que todo deben de estar en una carpeta que se va a llamar, tiene el mismo nombre del módulo. En este caso voy a crear un módulo muy sencillo que lo único que hace es hacer una suma entre dos dígitos que entramos por campo de formulario. Hacemos esa suma y luego esa suma la mostramos en pantalla. Por eso he llamado el módulo suma, y tiene un archivo que se llama suma module y un archivo que se llama suma.info. Recuerden que el info es la información del módulo, ya está tratado en videotutoriales pasados, así que no lo tocaré nuevamente. Y he creado un suma PHP para que sencillamente podamos ver en color el código y no lo veamos negro como está acá. Listo. Entonces, una de las cosas que primero tenemos que hacer al preguntarnos cuando estamos haciendo un módulo de Drupal es si la información que vamos a presentar a través del módulo va a ser desplegada en pantalla, o mejor dicho, si necesitamos intervención y que el usuario intervenga en el funcionamiento del módulo o para lo que nosotros estamos creando el módulo. Si eso lo necesitamos hacer, entonces tenemos dos posibilidades de hacerlo. La primera es que podemos crear un menú, un menú en el cual vamos a crear acceso a esa información para desplegarla en pantalla y el usuario puede interactuar con esa información. O la otra forma que podemos hacerlo, lo podemos hacer a través de un bloque, mostrarlo en un bloque y sencillamente que el usuario, y luego por el sistema de Drupal, ubicar ese bloque en la posición que nosotros deseemos hacerlo. Para este caso vamos a utilizar un hook, que es el hook menú. Lo pueden encontrar en el API de Drupal, pueden encontrar toda la información del hook menú, y lo que vamos a hacer es desplegar un formulario en pantalla, y ese formulario lo que va a contener son dos campos más un botón que se llama calcular dato, y luego de eso sencillamente vamos a procesar esos datos y vamos a mostrar un resultado en pantalla de acuerdo a esos datos. Lo importante aquí es explicar cada uno de los hooks de este módulo. Entonces el primer hook se llama el hook menú. ¿Qué vamos a hacer con este hook? Lo primero es, vamos a crear una variable, o una variable no, en realidad lo que vamos a crear es un array. Y ese array, bueno, sí, es una variable, pero es un arreglo como tal. Y ese se llama ítems, debe ser siempre ítems. Y lo que está por dentro del cuadro, o sea, como primer argumento de ese array, o sea, como primer dato que tengo, le voy a pasar la ruta que voy a tener acceso para poder desplegar la información que yo quiero de este módulo en pantalla. Bueno, no todos los módulos van a tener ruta de acceso o van a ser bloques, porque hay módulos que sencillamente trabajan en la parte trasera del sistema haciendo modificaciones, alterando formularios, pero que el usuario nunca va a ver. Entonces, por lo tanto, no necesita tener ni ruta ni un bloque para mostrar información. Funcionan como módulos, pero el usuario no tiene que intervenir para nada en su funcionamiento. Listo. Entonces, lo que está por dentro de ítems, lo primero que tengo es la ruta como tal. En este caso la he llamado suma. Eso quiere decir que la ruta para yo poder mostrar este módulo o la información que voy a desplegar en pantalla de este módulo será esta. HTTP, ¿sí? Mi sitio, slash, y la ruta que yo tengo acá, en este caso sería suma. Entonces, esta sería la ruta que yo tendría para mostrar en pantalla lo que voy a desplegar en pantalla. Yo podría decirle sencillamente que esto va a ir a, no sé, a productos
o sencillamente no productos, podríamos decirle que vamos a ir a operaciones, suma, listo. Entonces, perdón, quitemos este aquí, operaciones suma. Entonces ya la ruta sería mi sitio slash operaciones slash suma, así de sencillo. Vamos a dejarla para este ejemplo, vamos a dejarla tal cual está, así, operaciones suma. Luego, uno de los datos que va a tener este array, o de las variables que va a tener este array, es uno que se llama page callback. ¿Qué es el page callback? Mejor dicho, es lo que el page callback es lo que va a cargar como tal esa imagen. O sea, ¿qué va a cargar esa imagen cuando sencillamente yo haga el llamado a esta ruta como tal? Entonces, el page callback, voy a utilizar una función directamente de Drupal que se llama Drupal getForm, utilizada sencillamente para crear formularios en Drupal. La creación de formularios en Drupal es supremamente simple y esencial porque estamos utilizando una función que se llama Drupal getForm. Pero aparte de esto, a esa página yo le puedo pasar unos argumentos. Y al pasarle esos argumentos a esa página, lo único que le voy a decir es que le va a pasar como argumento a Drupal getForm, que es la función que yo estoy utilizando de Drupal, le va a pasar como argumento una función o los datos de una función que yo voy a crear. Y en este caso esa función se llama SumaForm. ¿Listo? Entonces esa función acá lo vemos. Mejor dicho, esta función que yo le voy a pasar al Drupal getForm no es otra cosa sino el hookForm. ¿Listo? El hookForm es lo que le voy a pasar como parámetro a esta función a través o como argumento, perdón, a esta función Drupal getForm desde esta opción pasteArgument. Entonces ya adelantamos. Otra de las cosas que yo tengo aquí se llama Access Callback. O sea, el Access Callback lo que me va a permitir es quiénes pueden accesar a la información de este módulo. Entonces yo acá le puedo decir que va a ir, no sé, sencillamente podría crear ahí un usuario autenticado o authenticate user, podría crear otro usuario específico de acuerdo del rol que tengo. Cuando yo le ponga true, sencillamente le voy a decir que todo mundo va a tener acceso a este menú. Perdón, a la información que se va a desplegar a través de este menú. Y por último, tengo el tipo de menú que estoy creando, se llama sencillamente un menú callback. ¿Qué hace el menú callback? El menú callback no hace sino otra cosa de enviarme a una página a través de esta ruta que le estoy pasando acá y me va a ejecutar unas funciones en específico. En este caso el Drupal getForm, que le estoy pasando como argumento todo lo que yo vaya a ir creando dentro de SumaForm, que no es otra cosa sino el hookForm. Eso es sencillamente, y sencillamente retorno esos ítems que he creado, return items. De esta manera funciona el hook menú. Obviamente más adelante vamos a utilizar algunas propiedades muy particulares del hook menú, porque no solo tiene esto, tiene muchas otras propiedades muy importantes este menú. O sea, tiene muchas otras funciones, pero por hoy, para lo que quiero que vayamos entendiendo en este video tutorial 6, hasta ahí está claro. Listo. Inmediatamente vamos a trabajar con el SumaForm, que es el hookForm. Entonces creo una función que se llame SumaForm, que es un llamado al hookForm, y inmediatamente me paso como parámetro o recibo como parámetro, mejor dicho, el form state. En este form state sencillamente van a estar todos los datos que yo luego retorne en este form. Van a estar todos los campos que yo haya llenado de mi formulario. Entonces, para crear un formulario es muy sencillo. Lo primero que todo es que yo puedo crear, entonces, con esta variable llamada form, luego paso este suma, estoy creando un array, eso es un array multidimensional, paso suma y luego dígito. Entonces, mire, lo primero que estoy haciendo estoy creando un formulario. Ese formulario lo voy a llamar suma, y ese formulario va a tener un campo de tipo textfield al que voy a llamar dígito 1.
Eso es sencillamente lo que estoy llamando. Y sencillamente como título a ese campo le pongo dígito 1. Podría tener un valor por defecto cualquiera, que en este caso pues no voy a tener un valor por defecto, pero podríamos tener un valor por defecto, o sea, que el campo cuando se cargue ya tenga un dato específico. Vamos a ponerlo, vamos a hacer una cosa, para que lo probamos cómo funciona, lo voy a poner y le voy a decir que el campo por defecto, que el dato por defecto es 0. ¿Listo? Entonces, mire lo que estoy haciendo. Estoy creando un formulario que se llama suma. El formulario se llama suma. Y dentro de ese formulario estoy creando un campo de tipo text field. Puedo crear cualquier otro campo. Puedo crear radio votos, puedo crear cele, puedo crear text area, puedo crear todos los que están disponibles en HTML para formulario. Al que le estoy poniendo dígito 1, como título le estoy poniendo dígito 1 y como descripción le estoy poniendo entre el primer dígito a sumar. Y aparte de eso le estoy diciendo que es un campo requerido para poder ejecutar la suma. Eso es sencillamente lo que estoy haciendo. Listo. Luego estoy creando otro campo, pero si ustedes se dan cuenta estoy metiendo estoy creando dentro del mismo array, o sea, estoy metiendo dentro del mismo array suma. Mírenlo, acá está, form suma. Sencillamente estoy creando un nuevo campo de tipo text field también, al que llamamos dígito 2, y que lo único que va a tener es un título llamado dígito 2, va a tener un valor por defecto que en este caso le vamos a poner 0 también, y va a tener le vamos a decir que es requerido, o sea que el campo requerido, y va a tener una descripción que se llama entre el segundo dígito. Entonces, como pueden ver, cada uno de los ítems o de los campos que estoy creando van a ser parte del mismo formulario llamado suma. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y por último, estoy creando dentro del mismo suma, estoy creando un campo que se llama calcular. Un botón. Porque ese es de tipo submit, o sea, de tipo enviar, mejor dicho, cuando yo estoy grabando los datos de tipo enviar. Y le voy a poner como value, o sea, como valor, calcular suma. Bueno, se preguntarán, ¿esta T para qué es? Esta T es una función que viene programada en Drupal o que sirve para Drupal para yo hacer lo siguiente. Cuando Drupal ve esta T, después de esto una cadena de caracteres, lo que hace es que se fija si esta cadena de caracteres que está aquí tiene un correspondiente en otro idioma. En este caso es utilizado cuando estamos trabajando en inglés. Entonces yo aquí podría decirle digit 1 mejor dicho, y él va inmediatamente y verifica si la palabra digit tiene una traducción al español y pondría dígito. Eso es sencillamente lo que hace esta T, pero no hace otra cosa. Y luego, apenas hemos terminado, pues sencillamente retornamos ese formulario. Listo. Y ya ahí lo podríamos mostrar en pantalla. Ahora, posterior a eso, nosotros podemos hacer validación del formulario y podemos hacer los cálculos con ese formulario en el momento que se envía. Para eso Drupal nos da todas las opciones. Lo primero, tenemos que utilizar un hook, una modificación al hook form que se llama hook form validate. El hook form validate lo único que me hace es que antes, cuando yo doy submit, o sea, cuando yo doy enviar, cuando yo doy calcular, cuando yo doy guardar, mejor dicho, cuando yo doy el botón, clic al botón que tengo configurado como tipo submit, él antes de enviar, antes de ejecutar la función submit, que es esta que yo tengo acá abajo, si encuentra una función validate, pues ejecuta inmediatamente lo que está dentro de esa función validar. Entonces mire lo que hago. Necesito validar si estos dos campos, tanto el text field dígito 1 como el text field dígito 2 son numéricos. Si no son numéricos, no me debe procesar el formulario, porque yo no puedo hacer sumas entre letras, a no ser de que coja la letra, la convierta al carácter ASCII, que es un número en decimal, y ahí se haga la suma. Entonces lo primero que voy a hacer, y mire lo que hago, si es diferente de numérico, o sea, esto es diferente, o sea, si no es numérico, entonces aquí es donde viene lo importante de esta variable foreign state, porque esta variable foreign state en realidad no es una variable única, es un array multidimensional que me tiene todos los datos de mi formulario.
Entre esos datos de mi formulario me dice cómo se llama mi formulario, qué campos tiene mi formulario, me muestra toda la información del formulario. Y dentro de esto, entonces yo sencillamente, mire lo que puedo decirle a esto. Tiene dentro de este array, hay otro array, porque eso es un array multidimensional, hay otro array que se llama values. Y dentro de este array hay un dato que es sencillamente dígito 1, que contiene el dato que sencillamente yo introduje en el campo de texto antes de darle enviar o calcular suma, que así se llama el botón. Entonces lo que digo es, verifíqueme ese campo, míreme lo que hay en ese campo dígito 1, es sencillamente lo que estoy haciendo acá, y verifíqueme si no es numérico. Si no es numérico, inmediatamente sáqueme, esto lo puedo quitar de aquí, sencillamente aquí le digo dígito 1, listo. Entonces sáqueme un error de dígito 1, los dígitos deben ser numéricos. Eso es sencillo, listo. Aquí entonces podría crear inmediatamente otro if. Vamos a hacerlo de esta manera. Puedo crear otro if donde le diga dígito 2. ¿Y aquí hago? Dígito 2. Entonces mire lo que estoy haciendo acá. Estoy verificando y entonces estoy haciendo un form set error. Un form set error. Entonces form set error es una variable, es una función, perdón, que pertenece a la API de Drupal, que sencillamente al yo ejecutarle y pasarle unos datos como parámetro, él inmediatamente me va a interrumpir el envío de ese formulario y me va a sacar estos mensajes que ustedes están viendo en este momento. Para dígito 1 los dígitos deben ser numéricos, para dígito 2 los dígitos tienen que ser numéricos. O aquí yo podría decir el dígito 1, aquí muy sencillo. El primer dígito debe ser numérico. Y aquí puedo decir el segundo dígito debe ser numérico. Listo. Ahí ya quedó. Entonces, si no son numéricos, cualquiera de estos dos inmediatamente me saca un error, me lo muestra en pantalla y no me deja seguir con el proceso. Si esto que está acá no se cumple, pues inmediatamente mostramos esta función, se ejecuta esta función, que es la función, es el hook for, pero modificado submit. Entonces, vuelvo y recibo por parámetro sencillamente el for state y lo único que hago es crear una variable que se llame dígito 1. Lo que hago es que lo que me llega, recuerde que lo que me llega es una cadena, sencillamente lo convierto en un dato entero. Luego el dígito 2, lo que me llega por values dígito 2 es una cadena, lo convierto en un dato entero. Y luego hago una suma, dígito 1 más dígito 2, y luego utilizo una función de la API de Drupal que se llama Drupal send messages, o en mostrar un mensaje, y sencillamente digo la suma de estos dos dígitos fue, mire, aquí viene otro truco de los que siempre tenemos que utilizar en Drupal, y es fue tanto por ciento suma. Pero luego ese tanto por ciento suma lo modifico aquí como esto es un array, entonces le estoy pasando como dato un array de ese tanto por ciento suma, va apuntado hacia la variable que yo he llamado suma. Entonces me va a mostrar en pantalla cuánto fue la suma. Eso es todo lo que tenemos ahí. Voy sencillamente a control A, control C, control A y control B, control S. Listo, esto ya debe estar funcionando. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo acá en pantalla. Y nos vamos a localhost Drupal. Listo. Después de localhost Drupal vamos a la ruta que le dimos, operaciones suma. Operaciones suma y nos fuimos. Oh, página no encontrada. Bueno, lo que pasa es que yo tengo que ir a módulos
y como modifiqué módulo suma, aquí está, tengo que volverlo a cargar porque modifiqué el hook. Cuando uno modifica un hook, o sea, los datos esenciales de un hook, inmediatamente debe volver a cargar el módulo. Eso es todo. Listo, creo que ya, ahorita sí vamos a ver si no funciona. Drupal operaciones suma. Listo, y ahí lo tenemos. Entonces tenemos en pantalla sencillamente un campo de texto llamado dígito 1, el cual me pone un asterisco donde me dice que ese campo es obligatorio según lo que tenemos en la programación. Acá venimos dígito 1, aquí pueden ver el título es el que me está mostrando justo acá arriba, me pone sencillamente un asterisco diciéndome que es requerido. Luego tenemos dígito 2, que es el campo que estamos viendo acá abajo, dígito 2, y cada uno con un dato por defecto que es el 0, ¿sí? Dato por defecto que es 0, aquí está y acá está. Y si yo ejecuto la suma ahí, pues 0 más 0 daría, pero yo quiero que probemos el validate. Entonces no voy a meter un dato acá, voy a poner por decir casa y voy a decir calcular suma. Inmediatamente me dice el primer dígito debe ser numérico, y si yo meto aquí casa también o cualquier dato, me debe aparecer que el primer dígito debe ser numérico, el segundo dígito debe ser numérico. Entonces vamos a hacer la prueba ahorita. Vamos a decirle 2, 3 y vamos a calcular la suma, y ya la suma de esos dos dígitos fue 5. Entonces ahí podemos ver cómo fácilmente podemos crear un módulo y ya se van de pronto ambientando cómo es el desarrollo con Drupal. Supremamente sencillo, fácil, práctico, y Drupal es un excelente, digamos que es un excelente framework para desarrolladores. Nos vemos en la próxima y saludos a la comunidad de Drupal Escuela.